Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda con muchísimo gusto Luz María Escoto desde su programa Zona Ecológica aquí en Zona 391.5. Como siempre, como todos los días, me da mucha alegría saludarlos en este jueves, nuestra tercera semana de este programa. Les agradezco muchísimo a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están siguiendo, que se están enterando de esto del mundo ecológico a través de este programa, que quizá a lo mejor tenían nociones o quizá no, a lo mejor están aprendiendo a la par aquí con nosotros. De verdad, les agradezco muchísimo. Y antes de comenzar, les quiero hacer la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. En el Instagram es zona.ecológica, así, zona.ecológica. Ahí nos pueden seguir. También tenemos el Facebook Zona Ecológica, tal cual. Ahí pueden ver ustedes la fotografía de Zona 3 con su servidora. Y también, por supuesto, se pueden comunicar aquí con nosotros a cabina a través del número 33 18 80 76 41, que es el WhatsApp, y nos pueden estar viendo en vivo a través de la transmisión del Facebook Zona 3 Noticias y del Twitter Zona 3 Noticias también, de igual manera. Bueno, pues entonces les doy la bienvenida a este jueves en Zona Ecológica el día de hoy con un tema que yo había avisado que iba a ser así como de los mitos y realidades del cambio climático, pero en realidad pues es que hay muchísima información. Tengo una invitada el día de hoy, entonces vamos a hablar así como de el cambio climático, cómo empezó, con qué se come, cómo podemos descifrarlo. Vamos por acá a comenzar a darle la bienvenida con el doctor Andrés Bucio Galindo, que está con nosotros, el doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Ha desempeñado cargos en la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. También ha sido asesor de información para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. Es conferencista e informante profesional para la Comisión Europea, RUALF Alemania, ETC Group Holanda. También, ha sido académico en distintas universidades, como lo son la Universidad del Mar en Oaxaca, la UDG en Jalisco, Iberoamericana Santa Fe, Instituto de Estudios Superiores de Occidente ITESO, entre otros, y entre su gran catálogo académico. Bienvenido, doctor Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes por la invitación. Saludos a ti y a tu auditorio Radio Escucha. Gracias. Gracias por atender el llamado, por estar aquí con nosotros. Como ya lo mencionaba yo, doctor en Ciencias Ambientales. Me permito decirlo, pues experto en este tema, y me da muchísimo gusto que esté aquí compartiendo toda esa información que tiene usted, doctor, para el público que nos está escuchando y verlo desde un lado científico, ¿no? Vamos a hablar sobre esto que últimamente se ha venido mencionando tanto en las redes sociales, en los noticieros, muchas personas que se han hecho ambientalistas, digamos, imperfectos, o sea, porque no somos ambientalistas de profesión, pero sí ambientalistas imperfectos. Entonces, entusiastas, sí, de alma verde, como digo yo, este programa, el alma verde de la radio. Entonces, para ver esto desde el lado científico, es que hacemos la invitación. Le agradecemos muchísimo, doctor Andrés. Entonces, pues vamos a compartir con toda la gente la información que tenemos para el día de hoy. Empezamos sobre la diferencia entre qué es el calentamiento global y el cambio climático, porque a veces nos confundimos. Por ejemplo, yo también he estado confundida en este aspecto. Entonces, ¿qué nos puede decir? Y el efecto invernadero podría ser también, un tercer. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, así muy rápidamente, en 5 segundos, felicidades por el inicio de este programa. Tengo entendido que es el banderazo de inicio. Felicidades. Gracias. Muy buena idea y lo mejor, la mejor de las suertes en el proyecto. Dicho eso, para empezar a responder también muy brevemente, porque creo que hay bastante material de... Exactamente. Solo hacer la distinción entre cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero, que ahí a veces se utilizan como intercambiables. Sí, y eso las mezclamos a veces nosotros, ¿no? Y no es malo mezclarlos, porque también debemos ser tolerantes en el habla social, en una fiesta, es decir, con los amigos, en la cervecería, una conversación informal. No tendríamos por qué ser tan específicos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, no es malo tampoco saber que hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de un fenómeno, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del gran fenómeno de largo alcance y de largo plazo que se viene arrastrando de 2 siglos para acá, cuando menos, ¿no? Es decir, desde la
revolución industrial, exactamente. La modernidad hasta nuestros días, ¿no? Y todo lo que ello implica en términos de emanaciones de los famosos gases de efecto invernadero. Ese es el cambio climático, ese es el fenómeno de largo plazo y de largo alcance, y que tiene un perfil global. Luego tenemos el calentamiento global, que es, digamos, el calentamiento global, digamos, que vendría a ser un subfenómeno o una subcategoría en la que hablamos de cómo el fenómeno también de largo plazo de calentamiento general de la atmósfera terrestre. Uh-huh. Y esto es derivado de la emanación de la quema principalmente de combustibles fósiles, del cambio de uso de suelo, de varios fenómenos uh-huh. inducidos por el ser humano y que generan un calentamiento promedio en la estratosfera global. Pero eso no quiere decir que no haya periodos de invierno con mucho hielo o a veces lluvias torrenciales en ciertos lugares. Y dice, pues, ¿cuál calentamiento global? Dirían algunos, ¿no? O sea, aquí hay que diferenciar el fenómeno de largo alcance con los fenómenos estacionales o meteorológicos que pudieran existir derivados de las estaciones del año, ¿no? Perfecto. Y luego finalmente el efecto invernadero pues tiene que ver con la acumulación de estos gases en la atmósfera y que generan impiden que se libere de manera natural el calor que hay en la atmósfera y por lo tanto haya una alza en las temperaturas del planeta, ¿no? Sí. Bueno, para mí creo estas dos últimas van de la mano, no van enlazadas, lo que es el calentamiento global, el efecto invernadero, porque gracias al efecto invernadero se ha producido este fenómeno del calentamiento global, si no me equivoco. En efecto, sí. Perfecto, entonces, bueno, un poquito para diferenciar estos tres términos y para ponerlos sobre la mesa. Entonces, bueno, como ya lo mencionaba doctor Bucio, pues esto del cambio climático no es algo de hace 10 años o hace 20 años, inclusive hace 50, sino viene desde la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII. Entonces es cuando se da esta expansión, ¿no? de la forma de producir y de la forma de consumir. Así es. Sí, identificado como un fenómeno medible es desde finales del siglo XIX. Okay. Aunque su gestación como fenómeno, aunque no lo hayamos identificado ni medido, existe desde que empezamos a quemar combustibles fósiles, ¿no? Y carbón. Digamos desde el descubrimiento del petróleo. O antes, porque el carbón fue es decir, desde que nosotros empezamos a usar fuentes exógenas de energía, o sea, distintas a lo que nosotros comemos como alimentos, o los animales de tiro, uh-huh. que nos asisten en proporcionar los medios de vida. A partir de que empezamos a quemar madera o quemar carbón o ramas y accedemos a formas de energía que son exógenas, sí. Digamos, pongámoslo así, ¿no? La energía de la cual normalmente, por decir algo, las personas en el Neolítico subsistían, era la energía de los alimentos que comían en las sociedades agrarias y los animales de tiro. Y los alimentos que estos animales de tiro consumían. Pero una vez que empezamos, por ejemplo, a calentar las cuevas con madera, empezamos a quemar, empezamos a cocinar los alimentos con este tipo de nuevos combustibles, entonces se diría que ya no dependemos nada más de las fuentes endógenas de energía, uh-huh. sino que ahora estamos empezando a incursionar en el uso de fuentes exógenas de energía. Perfecto. Entonces, que suena un poco técnico el término, pero sí, claro. es muy sencillo, ¿no? Es lo endógeno, que es interno al cuerpo, y lo exógeno es por fuera del cuerpo. Digamos, ¿no? lo que creó el hombre, que es la domesticación del fuego, casi, ¿no? Me gusta la forma en cómo usas el término. Vamos a decir que es la domesticación, o sea, cuando aprende a hacer el fuego, ¿no? Hay una película muy bonita que recomiendo, que es La Guerra del Fuego, uh-huh. que trata de las guerras entre las tribus del Neolítico, sobre quién dominaba, los primeros que aprendieron a hacer el fuego, y quien sabía hacer el fuego de la nada, por decirlo así, con yesca y claro. ramas secas, tenía el poder, y se mataban por ese conocimiento, ¿no? Interesante. Sí, muy buena película. Perfecto. Doctor Bucio, tenemos que ir al corte comercial, ya nos alcanzó el primer corte, vamos con nuestros patrocinadores y en un momento más regresamos aquí a Zona Ecológica, el alma verde de la radio, el día de hoy hablando con el doctor Andrés Bucio sobre el cambio climático. Regresamos. 1.5
Regresamos aquí a Zona Ecológica, el alma verde de la radio, como lo acaban de escuchar, su servidor Luz María Escoto, y el día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Bucio. Doctor Bucio, la información importante que tenemos para compartirle a la gente del día de hoy, comencemos. Bueno, dada esta breve introducción que hicimos de un poco qué es el cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, son fenómenos que ahorita en los medios de comunicación están presentes, la gente se preocupa mucho por ellos, sobre todo los niños. Se sienten impotentes y les dicen a sus padres, y papi, mami, ¿qué hago? Exacto. Y ya más adelante en la secundaria, en la prepa, en la universidad, la gente se siente preocupada e impotente. A esto lo que hay que decir es que es un fenómeno antiguo, estamos hablando nada menos que la revolución industrial para acá. Sí, como lo mencionábamos. Y global. Entonces somos como motas en el espacio, pero no es realmente mucho lo que puede una persona aislada hacer. Aquí de lo que podríamos empezar a hablar es de acciones colectivas sociales y fenómenos culturales de gran escala, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas que creo que es importante hacer es bajar un par de rayitas a la preocupación, a la desesperación y a la impotencia, y empezar a focalizarnos un poco respecto a lo que sí podemos hacer a nivel individual. Yo lo diría como empecémonos a no a preocuparnos, sino a ocuparnos, ¿no? A actuar, a irnos a la acción. Entonces, eso es lo que nos lleva, como lo dice usted, doctor Bucio, a lo mejor individual no vamos a salvar el mundo, o a lograr enormes cambios, pero una persona sí puede invocar a más con el ejemplo o con sus palabras para invitarlos a que se sumen a estos cambios. Así es. Entonces, bueno, yo en mi práctica profesional como profesor, como investigador, como comentarista, etcétera, yo he logrado identificar 4, por llamarlas de alguna manera coloquial, falsedades o 4 grandes falsedades del ecologismo. Ajá. Había pensado en otro momento para un blog que tengo, es contenido que he generado, los 4 jinetes del apocalipsis ecologista, ¿no? Sí, son los vemos como esos que vienen a destruirnos, pero en realidad no son tan así. Sí, no, es que no se refiere, uno cuando oye esto pensaría, y dudé un poco en utilizar este tema de los 4 jinetes del apocalipsis ambiental o ecologista, porque inmediatamente una persona pensaría que son los 4 grandes problemas ambientales, y no es así. Son las 4 grandes falsedades en las cuales la gente fácilmente cae, y que una manera de empezar a actuar positivamente, como dices tú, no preocuparnos sino ocuparnos, es de entrada identificar cuáles son estas presuntas 4 falsedades. ¿Y cuáles son? Es la pregunta. ¿Cuáles son estas 4? Estas 4 podríamos enumerarlas primero, quizás. Podría haber más, pero ahorita digamos que para abrir boca podríamos pensar que son 4. ¿Sí? La primera de ellas es esta idea de que todas las cosas buenas están relacionadas, y lo mismo ocurre con las malas, que todas las cosas malas están relacionadas y que con un pequeño esfuerzo podemos ser buenos, ¿no? Y esto va anclado a la idea esta de que las personas ricas son felices, trabajadoras, ecológicas y buenas, y las personas pobres son flojas, infelices, contaminadoras y malas, ¿no? O sea, este manejo maniqueo de las ideas, ¿sí?, en las que el bueno es ecologista, el bueno es además rico, y el malo es contaminador, y además es pobre. Y además es pobre, ¿no? Y claro, es decir, que no. Obviamente son fórmulas muy sencillas y muy atractivas de uno desarrollar, pero son falsas, ¿no? Un comentario nada más. Por ejemplo, una vez escuché que una señora por ahí en un barrio donde la gente tiraba mucha basura, y ella decía, es que la pobreza no está peleada con la limpieza o peleada con la educación, por ejemplo. Claro que no está peleada. No hay una causalidad directa. Exacto. Bueno. El segundo, ahorita si quieres, sí, claro, ahondamos en cada uno, mencionarlas para tenerlas presente y que no se nos olviden. Esa es la primera. Y luego nos regresamos al principio, y una por una las podremos ejemplificar y también describir un poco mejor, ¿no? Sí. La segunda es la segunda gran falsedad en la que muchas veces incurrimos, es en el creer que los problemas ambientales son problemas prácticos, que con algunos pasos sencillos, también prácticos, podemos solucionar. La tercera grande falsedad es que todos los problemas ambientales son derivados
de la explosión demográfica, el exceso de gente en el planeta. Somos muchos, ya no alcanzamos. Y ahí casi parecía decir, a ver, ¿quién voluntarios para suicidarse? O, no sé cuál sea la receta, ¿no? No. pero la implicación es difícil. Entonces, ese es la tercera, cuarta falsedad. Y que por consecuencia, además, la culpa es de las mujeres, ¿no? Porque son las que dan a luz, ¿no? Entonces, esa es la tercera gran falsedad. ¿El cuarto? La cuarta gran falsedad es un poco parecida a la anterior. Ahora ya no son las mujeres, ahora la culpa es del patriarcado y de los hombres que generan toda la cultura tecnológica y los automóviles y las fábricas y la contaminación. Y entonces esta idea de que entonces el hombre es el productor de los grandes males ambientales, y entonces la solución es empezar a hacer a la mujer más como el hombre y al hombre más como la mujer, ¿no? La igualdad. La igualdad. Entonces, pero es llevada a un extremo, ¿no? Llevada al extremo ecologista. Bueno, entonces tenemos estas cuatro. Vamos desmenuzando una por una porque ya fue demasiada información, algunos se me van a marear, sí. Pero entonces vamos a desmenuzarla. La primera, esta práctica, esta sencilla, como decía el doctor Bucio, los ricos tienen que ser los buenos y los ecologistas, y los pobres los malos y los que contaminan. Claro que no. Existe de todo en las clases sociales, ¿no? Vamos a dar dos datos que quizás nos ayuden, uno a nivel de Guadalajara y otro a nivel planetario de las naciones. ¿Qué será mejor? Primero el planeta. Vamos a nivel global. Hay que pensar que alrededor del 80% de la energía el 80% de la energía y materiales del planeta los consumen del 17 al 20% de la población más rica del planeta. A ver, otra vez. El 80% de la energía y materiales del planeta los consume el 20% más rico del planeta. Sí. O sea, esto a veces lo figuran como una copa de martini o de champaña invertida, ¿no? Es la copa no invertida, es la copa de champaña en la que arriba se concentra todo el líquido y abajo ya nada más está la sobra, digamos. Donde agarras la copa, ¿no? Que es muy poquito, y son, digamos, las 4/5 partes de la población mundial que no tienen acceso a todo esto. Entonces, aquí podemos aclarar que los que más tienen son los que más consumen y por ende los que más están generando contaminación. Sí, o sea, puesto de una manera muy burda y muy, muy grosera, podríamos decir que incluso si desaparecieras al 80% de la población menos rica del planeta, ellos acabarían. Seguiría habiendo problemas ambientales, porque el gran problema ambiental de energía y recursos está generado por el estrato más rico de la población mundial, que es como el 20%. Paremos ahí, a ver, entonces, tampoco vayan a decir, yo soy de clase media, clase baja, ya no voy a hacer nada, porque ellos son los que están acabando con mi planeta, ¿no? ¿Verdad? No, podríamos pensar que ¿quiénes son los habitantes que ocupan ese 20%? Bueno, hay un sector dentro de todas las sociedades. Por ejemplo, en la mexicana, si tú tienes automóvil, refrigerador y celular, ya eres parte de ese 20%. Ahí está, inscríbanse, nada de que no, pues es que nada más solo los mexicanos, esto no es por nacionalidad, no es por nacionalidades, ¿no? No es decir, los bolivianos son pobres y los gringos son contaminados. No, hay gringos que podrían tener un menor consumo de material. No, claro. Aunque en general podríamos pensar que los estadounidenses y los europeos de Occidente son los más contaminadores. Pero hay todo. Y los que más energía gastan en el planeta. Okay. ¿No? Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que no haya un sector en la población de México o de otros países que no sea miembro de esa gran élite de consumidores. Por supuesto. Bueno, y ya lo dijo el doctor Bucio, si tú tienes celular, refrigerador y automóvil, estás dentro, estoy dentro. Estamos dentro de esos que estamos. Ahora, el segundo dato a nivel local en Guadalajara. Este es un dato del 2000, ya tiene unos años, pero no es tan relevante, de hace como 3 años, ¿no? Aproximadamente el 90% del presupuesto a movilidad se va a satisfacer las necesidades de transporte de los que tienen automóvil.
Y las personas que se transportan en transporte público urbano, se tienen que conformar más o menos con el 10% del presupuesto de movilidad. Eso quiere decir que el solo hecho de utilizar automóvil te faculta a ti para acceder al 90% del presupuesto en ese rubro gubernamental para la ciudad. Eso te da muestra, eso nos muestra cómo el solo hecho de pertenecer a una ciudad como Guadalajara y transportarte en automóvil, accedes a más recursos. Y esto obviamente está asociado al desgaste, al uso de materiales y energéticos. Bueno, se nos acaba el tiempo de este segundo bloque, tenemos que ir al corte comercial, pero regresamos. Interesante estos 4 jinetes del apocalipsis ambiental. Pero volvemos para seguirlos desmenuzando con el doctor Andrés Bucio aquí en Zona Ecológica. Volvemos. La naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. Regresamos a Zona Ecológica por Zona 3, 91.5. Es correcto, regresamos aquí a su programa Zona Ecológica. Estamos hablando hoy un poco sobre lo que es el cambio climático, con qué se come, cómo comenzó esto. Estamos descifrando y también estamos hablando sobre 4 falsedades que... 4 grandes. 4 grandes falsedades que nos hemos creado como sociedad sobre esto del cambio climático. Entonces, bueno, ya desmenuzamos la primera. Vamos con la segunda, doctor Bucio. Claro que sí, Luz. La segunda es esta idea muy socorrida por muchos, y yo me incluyo en algún momento de mi vida, de que los problemas ambientales son problemas prácticos y que debemos y podemos implementar soluciones prácticas para salir de ese atolladero. Y desde luego que a un nivel superficial de análisis, de pensar estas cosas, obviamente uno puede utilizar jabones ecológicos. Digamos, dejemos de usar plástico. Medidas de ese tipo. Pensamos que a veces ya el solo hecho de dejar de usar plásticos ya nos va a exactamente, pero el punto aquí es que digamos que el tipo de cosas que a mí me toca resaltar desde mi profesión, desde mis conocimientos, es más bien caer en cuenta de que somos la historia, nosotros somos la historia de cómo nos volvimos imprácticos como seres humanos. Sí. Entonces, si realmente pensáramos en ser prácticos, veamos históricamente hablando, las últimas personas prácticas que existieron sobre el planeta fueron mis abuelos. Las personas del Neolítico. ¿En serio? Las personas del Neolítico, allá en las primeras sociedades agrarias, ¿no? Que vivían de cultivar la tierra y tallaban piedras y empezaban a formar sociedades sofisticadas. Incluso tus abuelos ya dependían de maquinaria, de insumos de otros. Es decir, tus abuelos ya vivieron en una sociedad que ya generó dependencias. Sí, claro. Con otras personas y con el país, por ejemplo, ¿no? Yo me refiero a los neolíticos porque eran gente verdaderamente autónoma. Ellos ellos conseguían sus alimentos, ellos se cultivaban, ellos se cocinaban, ellos iban por su agua, es decir, eran vidas verdaderamente autónomas, pero también eran vidas verdaderamente rupestres y muy poco sofisticadas. Pero no vamos a regresar tampoco a la era del Neolítico. No, podríamos hacerlo, pero no nos va a gustar. No, y creo que no nos va a salir tampoco. No, estamos demasiado, estamos disfrutando mucho el sistema de vida moderno. Y la comodidad. Y el tener todos estos bienes y servicios para la higiene, para la alimentación, para el descanso, el entretenimiento. Pero lo que hay que entender en esto es que todo eso son dependencias. Es decir, ahorita no hay un solo ser humano que pueda ser autónomo en la satisfacción de sus necesidades básicas. Dependemos de una serie de redes de producción y de consumo y de distribución para nosotros hacer todos los asuntos de nuestra vida. Compramos la vajilla importada de Tokio, no sé, compramos los pantalones de mezclilla traídos de Estados Unidos, comemos el salmón que nos traen de Chile, compramos la estufa que es hecha por partes a lo mejor en Sudamérica, qué sé yo, o sea, y si tú eres un industrial o algún comerciante y tus mercados probablemente
dependen de llevarlo a otras fronteras, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería que en nuestras sociedades pues nos hemos vuelto dependientes no solamente de una comunidad, sino de un mundo, de esta globalización que hemos creado, ¿no? Sí, y es parte de vivir una vida sofisticada y cómoda, llena con esperanzas de vida de 80 y tantos años para... Sí, me explico. Sí, claro, pero entonces, eso también es lo que nos ha llevado a agotarnos los recursos que tenemos en el planeta. Eso es lo que nos ha llevado, entre otras cosas, a lo que mencionas, y también a no visualizar soluciones prácticas. Tenemos que empezar a comprender un poco la complejidad y la sofisticación de todo lo que hacemos. Es decir, uno puede decir, ya tengo un automóvil eléctrico, ¿no? Uh-huh. Pero si no le seguimos la pista de dónde viene la energía que se hace para cargar las baterías, por ejemplo, pues empezamos a olvidar el hecho de que ese automóvil eléctrico también contaminó en otra parte, mientras que el automóvil de combustión interna contaminó en el garage de tu casa, y entonces lo percibes inmediatamente, mientras que en el eléctrico tú mismo te autoengañas pensando que ya estás siendo sustentable en tus hábitos de transporte, ¿no? Entonces hay que empezar a conectar la causalidad y de dónde vienen las cosas cada vez que abres buscarle el origen, ¿no? Buscar el origen, cuando abres la llave del agua, cuando haces una compra, cuando tú consumes algún alimento, cuando te entretienes, el entretenimiento, por ejemplo, cuánto del entretenimiento que tenemos viene de otros países, y eso implica una balanza comercial con estos países, y ello implica a su vez generar dependencias en cuanto a exportación de crudo en lugar de materias procesadas, no sé, es decir, toda esta complejidad hace que los problemas ambientales, si los vemos en su si buscamos realmente la eficacia a la hora de resolverlos, sea muy importante, ¿no? el comprender esta... Y la tarea sería volvernos un poco más prácticos, o sea, porque estamos siendo muy imprácticos, como dices tú, o sea, como dice usted, doctor Bucio, es que tenemos todo a la mano, o sea, que tenemos todo a la mano, todo resuelto, y que ya es muy fácil ir y comprar un celular, ya es muy fácil ir y comprar algo procesado. Es muy fácil ser inútil. Exacto. Para decirlo en corto. Es muy fácil ser inútil, pero ¿quién, por ejemplo, se pone a hacer su propia... El huerto urbano, por decir, ¿quién crea su propia comida, no? Así es. ¿Quién cultiva su propia comida? ¿Quién hace su propia tecnología casera? Qué sé yo. Entonces es un poquito ir a la raíz de las cosas, de dónde vienen, de dónde provienen, cómo las están trayendo hasta nosotros, uh-huh. Qué tanto está contribuyendo eso a la contaminación del planeta, y cómo podemos nosotros ser un poco más prácticos, uh-huh. Y generar soluciones no inmediatas, pero sino al alcance de nuestra mano. Así es, tener más control sobre lo que satisface nuestras necesidades. Quizás sería bueno entrar ya al tercero, sí, claro. Por si no, que no nos vamos a darle la entrada al tercero antes de irnos al corte. La tercera gran falsedad de esta idea, que sobre todo predominó en los años 70 y 80, de que todo era culpa de la gente, el exceso de la gente, nos estamos ahogando entre la gente. Y como decíamos hace rato, somos muchos ya. Somos demasiados, y a ver quién voluntarios para salir del planeta o algo así, ¿no? Entonces empiezan a hablar de irnos a Marte y a hablar de 1000 cosas menos las importantes. Entonces se presentaba el problema ambiental como eminentemente un problema demográfico, uh-huh. De explosión demográfica, y por ende las involucradas en primer lugar eran las mujeres. Entonces las políticas de las agencias multilaterales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, Banco Mundial, OCDE, iba enfocado a las mujeres. Iba enfocado a las mujeres, sobre todo educar a las mujeres desde temprana edad, porque la educación era lo que le permitía pues acceder a los contraceptivos, a una vida más centrada en la calidad de la vida, uh-huh. Misma, y no sí. No solamente eres mujer, te vas a casar, vas a tener hijos, ¿no? Entonces, exactamente. Ahora se trataba de educar un poco más a la mujer para que repensara desde su manera de ser mujer, uh-huh. Y también qué calidad de vida quería darle a los hijos, ¿no? Entonces era como la idea de ten menos hijos. Exactamente.
Y el cuarto problema, que es, digamos que la contraparte, la otra cara de esta moneda, se empezó a manifestar por allá a mediados de los años 90 y hasta nuestros días, que es el problema ambiental global. Tiene que ver con el patriarcado y todo lo asociado al patriarcado. Esta idea que se ha estado manejando mucho del capitalismo patriarcal. Porque los hombres son los que manejan y hacen el dinero. Y la tecnología. El dinero y la tecnología. Y básicamente la cultura moderna, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a quedarnos ahí porque vamos a ir al corte comercial, pero ahorita regresamos ya para terminar de cerrar estos 4 jinetes del apocalipsis, como lo llama el doctor Bucio. Regresamos, está bastante interesante, no le muevas. Del apocalipsis ambiental. Ambiental, correcto. Son las 5:51 de la tarde, estás escuchando Zona 3, 91.5 en este programa Zona Ecológica, el alma verde de la radio. Hoy hablando del cambio climático y de cuáles son estas ideas que tenemos falsas los seres humanos que se han venido generando por esto que se ha puesto, digamos, de cierta manera, entre comillas, de moda, que es el cambio climático. Y estamos hablando con el doctor Andrés Bucio. Y bueno, mencionábamos entonces ya la última falsedad. Estamos en la tercera y cuarta, que la tercera habla sobre que el problema del cambio climático pues es la explosión demográfica y se enfocaba... La idea falsa. Sí. Y se enfocaba en las mujeres porque las mujeres somos las que damos a luz. Entonces querían educar a las mujeres para que tuvieran menos hijos, y también después está esta otra, la cuarta idea falsa, que es que el problema entonces no es de las mujeres, es de los hombres, porque son los que crean la tecnología, generan las fábricas, el capitalismo. Etc. Sí. Y bueno, todo esto no es que sean realmente ideas falsas como tales, no es que en sí no tengan verdad en ellas. Lo que ocurre es que no son soluciones únicas. Entonces, no son problemas únicos. No es que no sea un problema el cambio demográfico, ¿no? El problema es que todo se le atribuye a eso, y entonces lo utilizamos de pretexto para no mirar a un montón de otras cosas, ¿no? Perfecto. A eso se refiere. Lo mismo la última cuestión, la del patriarcado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tercera gran falsedad de que el problema es de la explosión demográfica y hay que focalizarlo todo, poner los reflectores sobre la mujer, ¿no?, para que tenga menos hijos. Bueno, hay que ver que eso ahorita ya no es un problema. Es decir, sí se tomaron cartas en el asunto. En México, para hablar de nuestro país, teníamos tasas entre el 5 y el 6%. Quiero decir, entre 5 y 6 hijos por mujer. Okay. En los años 70. ¿Y ahora? Y ahora tenemos poco más de 2 hijos por mujer. Digamos un 2.5 el promedio. No, es 2.1. 2.1. Sí, 2.1, según las estadísticas que revisé. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que, digamos, nuestra ciudad, Guadalajara, ha crecido demasiado. Y uno pensará, es que estamos siendo más, están haciendo más hijos. Hay que decir, y en realidad no es así. Quiero matizar aquí que ese 2.1 no está, es estadístico ese. Por ejemplo, en las grandes zonas urbanas, las mujeres, sobre todo profesionistas o que van a la universidad, ya están renunciando a la maternidad. Entonces, pero hay mujeres fuera de las grandes zonas urbanas que están teniendo mucho más de 2 hijos. Sí, claro, bueno, es que este es un promedio. Exactamente, exacto. Entonces estamos hablando de un cambio cultural. Entonces es importante darnos cuenta que ahorita en México la tasa de fertilidad, ese es el término técnico de lo que estamos hablando, la tasa de fertilidad, que nos habla de cuántos hijos por mujer se está dando a luz cada mujer, es del 2.1. Ok. Bueno. Entonces, digamos que en crecimiento demográfico estamos bien. Se le llama tasa de reemplazo eso. Si fuera dos hijos, esa es la tasa de reemplazo, es decir, tantos seres humanos nacen como mueren. Okay. En sí el desequilibrio demográfico se da porque más gente nace de la que muere, ¿no? Y ahora estamos casi a la par. Ahorita en México estamos, exactamente, estoy hablando del crecimiento en general de la población. Se está estabilizando la masa total de seres humanos en este país y en el mundo en general, con excepción de África y partes de Asia. Importante cerrar ese punto. Y entonces, hablando de la tecnología, del capitalismo. Bueno, es que esta idea también que es, desde mi punto de vista, es una idea muy destructiva
precisamente hoy en la mañana estaba hablando el presidente de que el tema familiar y de la familia como unidad solidaria, la izquierda típicamente se lo ha dejado a la derecha y dice que eso ha sido un gran error. Uh-huh. Y esto lo hablaba en el contexto de que estamos buscando una mejor calidad de vida cuando hablamos de por ejemplo, de desarrollo sustentable y de vivir más ambientalmente, racionalmente, ambientalmente. Estamos hablando de que la familia cumple un rol muy importante. Entonces, cuando tú hablas y dices la culpa es del patriarcado, el capitalismo patriarcal, creador de tecnología que nos destruye, pues, estás metiendo en problemas a un montón de seres humanos cuando utilizas esa idea al interior, por ejemplo, de las universidades y de las instituciones, porque entonces estás generando una serie de efectos culturales al interior de un sistema que es también biológico. Nosotros somos seres biológicos y tenemos una naturaleza biológica que no es modificable a nivel nada más de la cultura. Desde luego que somos también seres culturales. Claro. Que somos las dos cosas, ¿no? Sí, hemos desarrollado, o sea, somos seres humanos viviendo en su planeta, hemos desarrollado tecnología, pero tenemos que hacerlo de una manera no a lo tonto, como decías fuera del corte, sino enfocada en realidad, en ayudarnos a tener pues un mundo más sustentable para todos los que ya estamos viviendo en él. Sí, aquí yo lo complementaría diciendo que no es malo tener hijos por parte de las mujeres, es importante tener hijos, pero no tenerlos como los teníamos hace 50 años, ¿no? A principios de siglo, sino tener los hijos de acuerdo a una tasa de reemplazo y al mismo tiempo desde el punto de vista de la cuarta falsedad, de que todo el problema es del patriarcado, uh-huh, y de la tecnología que producen los hombres. Bueno, es que también parte de la tecnología es necesaria, lo que pasa es que hay que empezar a utilizarla más racionalmente, ¿no? Tener automóviles de 6 cilindros para transportar a una personita y con dos toneladas de metal para que vaya a comprar cigarros, es una locura. Es una tontería. Perfecto. Bueno, van a quedar muchas cosas en el aire que vamos a tener que hablar en la siguiente ocasión. Como que rozamos un poco esto, pero esperemos que bien. Todas las dudas, todas las preguntas me pueden mandar a mí sus comentarios a través del Facebook Zona Ecológica, el Instagram Zona.ecológica y también Dr. Bucio, ¿en qué redes o en qué sitios web lo pueden encontrar? Antes tenía yo un sitio, era esta historia no va así.com, pero ahora ya nada más es el no va así. Se acortó. No va así. Con doble A. Con doble A.com. No va así. Novasi.com. Ese es un sitio de internet, o sea, mi blog personal, sí, es también Twitter, Facebook y YouTube. Novasi. Novasi. Todo junto, novasi.com, en YouTube Novasi. Así, el doctor Andrés Bucio, ahí lo pueden encontrar. Bueno, pues le agradecemos muchísimo esta participación en este programa. Va a ser uno de nuestros colaboradores que estarán con nosotros en algunos programas más adelante, para que nosotros podamos entender esto que estamos viviendo actualmente de una manera más científica y profesional. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctor Andrés Bucio. Muchas gracias, Lucy. Muchos saludos al auditorio. Que pasen buenas tardes. Gracias. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Les recuerdo, si se perdió este programa o quiere escucharlo completo, verlo completo, en @Zona 3 Noticias y Zona 3 Noticias Facebook. Ahí pueden encontrar la transmisión en vivo para que ustedes lo puedan ver en la comodidad de su casa o su oficina. Nos despedimos, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos de nueva cuenta el próximo martes, aquí en Zona 3 Noticias.